Señor, tu palabra que es fiel y verdadera, Padre, nos enseñe. Padre Santo, toca cada mente, cada corazón, espíritu, alma y cuerpo, Señor, son transformados donde está tu presencia, donde está tu espíritu, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor, que hagas tu voluntad, que cumplas tu propósito. Espíritu Santo, te pedimos que tú cumplas tu ministerio en nuestras vidas y en medio de esta congregación. Bendecimos tu nombre, Señor, que no hayan palabras que no sean aquellas que están en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria de todo a ti, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Me escucho raro, me aturdo a mí mismo. No sé si ustedes me escuchan, pero yo también. A ver, ¿ustedes me escuchan? Ahí está mejor. Gracias. Damos gloria a Dios. Voy a preguntar, acá que tenemos maestra de IET, mi maestra, la que no daba, pero acá tengo a la maestra. ¿Qué es más largo, un estudio bíblico o una predicación? ¿Qué es más largo? No escuché. Un estudio bíblico. ¿Listo? Buenísimo. Yo pregunté. No. Vamos a ver qué sale. Bien, estamos con el estudio del libro de Santiago. Y... esperen, ¿saben por qué? Porque yo, para mirar versículos, tengo acá y me parece que no le quité el volumen. Ahí está. Bien, ahora sí. Seguimos con el estudio del libro de Santiago y a mí me toca terminar con el capítulo 1 y para continuar con este estudio, el fragmento de la palabra que a mí me tocó, yo la dividí en dos partes para poder analizar. La primera parte es del versículo 19 al 21 del capítulo 1 de Santiago, la segunda parte del versículo 22 en adelante hasta que termina el capítulo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios, versículo 19, 20 y 21. Así sin mucho rodeo, sin mucho preámbulo. Dice así la palabra de Dios. Todos están en el libro de Santiago, capítulo 1, en sus Biblias. Dice: por esto lleva como título Hacedores de la palabra, pero hay mucho más, por eso yo lo dividí en dos secciones. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La primera parte, el primer versículo dice: por esto, ¿sí? Y al decir por esto, es como que Santiago viene hablándoles, ya hablamos acerca del pragmatismo, la practicidad de esta carta de Santiago, es una carta muy práctica para el cristiano, y dice por esto, ¿no? Como diciendo, ya les dije, les di todos estos consejos y les hablé de lo que es la vida del cristiano, lo que debe ser la vida del creyente, por eso, y luego sigue diciendo, por eso les digo esto. Dice: mis amados hermanos, me lo anoté acá en grande, dice: todo hombre sea pronto para oír. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿sí?, conclusiones bien prácticas en este versículo, bien prácticas de lo que, para esto. ¿Sí? Todo lo que les vengo diciendo es para esto. ¿Sí? Y lo primero dice: pronto para oír. Y es lo primero que yo subrayé: ser prontos para oír. Tenemos que aprender a ser prontos para oír, a estar dispuestos
dispuestos a oír. Y ahí, tratando de darle la vuelta a esta palabra, me surgió esta pregunta para mí misma. No sé si es una pregunta, es un cuestionamiento interno. ¿Cómo nos cuesta oír? ¿Cómo nos cuesta al ser humano en general, y no estamos nosotros exceptuados de esto, escuchar a los demás? ¿Por qué? El gran problema de la sociedad es que le cuesta escuchar. Y por eso pagan a los psicólogos. ¿No? Qué curvete. No estoy nada en contra de los psicólogos, ¿no? Pero bueno, digo. Pero bueno, por ahí. Dice, pronto para ver, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Sabes cuál es el gran problema y por qué Santiago nos dice esto y nos aconseja esto? Porque nosotros, por lo general, escuchamos no para entender. Cuando alguien nos habla, el problema es que no escuchamos para entender. No escuchamos a los demás para poder comprender por qué el otro dice lo que dice, cuál es su situación, qué es lo que lo lleva a hablar o a decir lo que dice. Escuchamos para responder, no para entender. Y cuando nosotros escuchamos para tener la respuesta que darle al otro, nos perdemos la raíz y el interior de todo lo que el otro me estuvo diciendo. ¿Por qué? Porque cuando el otro está hablando, en vez de estar escuchándolo para poder entenderlo, para poder comprender, para poder, tal vez no tenga una palabra, pero sí que el otro se sepa entendido, se sepa al menos apoyado. En vez de escuchar para entender, escuchamos para responder. Es que en el tiempo que el otro nos está hablando, nosotros en nuestra mente estamos buscando y armando la mejor frase y la mejor respuesta que darle cuando el otro le ponga punto final a la oración. Y nos pasa. Entonces, si el otro dijo 20, nosotros tenemos que decir 21. ¿No? Porque ahora le voy a responder esto, ahora voy a decir esto, entonces lo voy a dejar en falsa escuadra. Para tener la razón, para que vea de que yo sé algo más. O para que vea que no es tan así como dice. ¿Y saben qué? Puede ser que sea como yo quiero responder, pero también puede ser que sea como el otro está diciendo, porque somos diferentes, tenemos diferentes vivencias, diferentes relaciones con Dios y diferentes situaciones que Dios permite que pasemos. Por tanto, tal vez lo que vos vas a decir es verdad, pero tal vez lo que el otro está diciendo también es verdad, porque somos personas diferentes. Por esto nos dice Santiago, seamos prontos para oír. Y está ese dicho que dice, por algo Dios nos dio una sola boca y 2 oídos, que tenemos que escuchar el doble, 2 veces, porque como somos nosotros para escuchar, más vale escuchemos 2 veces para evitar ahí situaciones raras y hablar un poco menos. Sigue diciendo, tardos para hablar, otra. Y sí, de verdad que esto fue un palazo. A mí me viene a decir tardo para hablar. Yo no hasta por los codos. Ahora menos. Ahora yo hace un tiempo que trato de hablar menos por ahí en círculos más íntimos, por ahí soy de hablar, pero trato de hablar en general, de hablar menos. Pero soy de hablar mucho. Y muchas veces hablamos mucho y no decimos nada. O nada importante, o nada coherente, ¿sí? Y estábamos leyendo un libro, un estudio del libro de Santiago con Gus, y él lo bajó para leerlo a él, pero yo lo terminé antes que él. Entonces yo leía y había un ejemplo, dice que había un muchacho, un joven, que no lo aceptaba nadie como alumno. Entonces su tutor lo llevó nada más y nada menos que delante de quién, del gran filósofo Sócrates, ¿sí? Un erudito.
lo lleva y le dice, bueno, a ver si lo podía recibir en su escuela para enseñarlo, porque una persona de la aristocracia que no estuviera, digamos, no tuviera un maestro, nadie le enseñara, era una humillación. Entonces, lo presentan y cuando lo presentan dice que este joven empieza a hablar, ¿no? Como una radio olvidada. Y dice que en ese momento Sócrates miraba y lo dejaba hablar y estuvo así como un rato largo, como 10-15 minutos hablando. Cuando dejó de hablar, entonces dice que Sócrates dice, bueno, yo te voy a recibir en mi escuela, ahí donde te enseñaban, pero le voy a cobrar el doble, el tributo, lo que tienen que pagar el doble. Entonces el muchacho dice, ¿por qué el doble? Entonces Sócrates responde, porque primero tengo que enseñarte a refrenar tu lengua y después tengo que enseñarte a cómo usarla. Porque hablaba y no decía, era todo, ¿no? Entonces, doble trabajo. Generalmente mis alumnos yo les enseño qué decir. A vos te tengo que enseñar antes de qué decir, a enseñarte a refrenarte la lengua. ¿No? Y contaba esta historia, bueno, de ahí saltaba, ¿no?, a otra cosa, pero estaba muy bueno, ¿no? Cuanto más nosotros debemos someter nuestra boca, nuestra lengua, nuestro pensamiento antes de hablar al maestro de maestros, para que, sometida a él, podamos saber con qué él quiere llenar nuestras bocas. Saber con qué él quiere que nosotros hablemos y digamos. Porque hablar por hablar, decir por decir, porque es nuestro parecer, nuestra opinión, mi punto de vista. Y el nuestro es válido, pero el del otro también puede ser válido. Dice, lentos o tardos, depende de la versión, para airarse. ¿Sí? Tardos, lentos para airarse, para enojarse, sean tardos para enojarse. ¿Vieron que se suele decir vulgarmente cuando una persona se enoja enseguida, explota enseguida? Dice, ¡ay, de mecha corta! ¿No? ¿Y saben de dónde viene ese dicho? Puede ser por los fuegos artificiales o también con los explosivos que se utilizan para la guerra y todo eso. Cuando y es obviamente que es lógico también, cuando la mecha era larga, era mejor que fuera larga porque tarda más en explotar, ¿no? Hasta que llega el fuego a donde está la pólvora, tarda más en explotar. En cambio, si la mecha era cortita, no les daba tiempo a nada y explotaba enseguida, ¿sí? Tanto para fuegos artificiales como para elementos de guerra. Y eso es lo que por ahí yo me figuraba en esto, tardos para airarse, que nosotros no seamos, nos está aconsejando Pablo. Por esto, mis amados hermanos, no sean rápidos para enojarse, no sean rápidos para saltar y dar el puñal, no sean rápidos para eso, no sean de mecha corta, más bien sean de mecha larga. Que podamos dejar pasar la ofensa, que podamos entender, que podamos ahí suavizar antes de explotar. ¿Sí? Y saben que, porque sigue diciendo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando nosotros somos de airarnos rápido, de enojarnos, no dejamos actuar a Dios. No solo no dejamos actuar a Dios, sino que no le damos gloria a Dios como sus hijos. Imagínense, me lleno la boca acá, ahí en el cuarto banco, adorando a Dios, y me encuentro en una situación, digo cuarto banco porque me siento allá en el cuarto banco. Y salgo afuera y me sucede una situación y ya exploto y con quien sea la situación afuera y exploto, ¿no? ¿Qué gloria le doy a Dios? O con la pastora tenemos una diferencia de cómo ponemos la mesa. Por decir algo. Y ya me enojo y ya nos decimos de todo. Y no le damos la gloria a Dios. No le damos la gloria a Dios.
Es más, estamos en el lado opuesto, porque no hay convivencia entre nuestra ira y nuestro enojo y, dice, la justicia de Dios. No puede haber convivencia ni punto de encuentro ni punto en común entre nuestra ira y nuestros arrebatos carnales con la justicia que Dios quiere obrar. Y vieron que decíamos que Santiago es bien práctico. Y es así, Dios es muy práctico. Y a mí me tocó, meditando en estos pasajes, a mí me tocó ponerlos bien en práctica. Saben que el domingo ya estaba Mica con mucha tos y seguía, estaba con muchísima tos y lo habíamos llevado a la guardia, nos habían dado, es corticoide, es betametasona, gotitas. Ya la pediatra le había dado ya hace 20 y pico de días atrás, le había dado de nuevo primero laringitis y le habían vuelto a dar eso, y ahora lo mismo. Entonces le dimos un día y yo no le doy más esto. No le doy más porque es corticoide. Yo tengo una idea con el corticoide y lo detesto, ¿no? Pero bueno, donde lo llevábamos no funcionaba. Yo fui y me saqué un bono y digo, bueno, le mando a la pediatra a ver si me lo atiende, y no me dio ni 5 de bolilla la pediatra, ni ella ni la secretaria. Le llené el teléfono del consultorio y le llené el teléfono del personal de ella. Entonces, con ese bono lo llevamos al hospital italiano, que mi vecino me dice, ahí hay excelente médico, yo lo conozco. Sí, lo atiende y dice, mirá, no se da corticoide para niños. Dice, si vos le hubieras seguido dando el corticoide con todo lo que ya te lo habían dado, te lo hubiéramos tenido que internar, lo escucho, lo recuerdo, te lo hubiéramos tenido que internar por bueno, no sé, me dijo un nombre raro, que era un efecto colateral del corticoide. Yo, ¿no? Qué bueno, ese no se lo di más. ¿No? Y me acordaba de la pediatra, de la guardia de la maternidad y todo. Me dice, mira, yo te voy a recetar para que le des nebulizaciones budesonide, en gotas. Bueno, dice, no se está consiguiendo mucho, pero si lo conseguís va a ser un golazo. Bueno, voy, subo al auto. Le digo, está bueno, me dio esto, qué bueno. Entonces yo lo escucho, los pulmones también, patatas, bueno, todo que yo tenía que predicar hoy y dale que va todo. Y bueno, recorremos una farmacia, 2, 3, 4 farmacias. No hay budesonide, están faltante. No hay budesonide, están faltante. Y ya para esto mi esposo ya no estaba blanco, ya había empezado a subir los tonos, ¿no? Ya estaba entre naranja y ahí, estaba un tono más arriba de un naranja. Empezamos a llamar por teléfono, qué sé yo, mientras buscamos farmacia, no hay budesonide, y bueno, se subió al auto y ya, pero hecho cualquiera. Dice, porque si saben que no hay budesonide, si te dijo, ¿por qué no te da una segunda opción? Y bueno, y él decía, entonces yo tenía en mi mente, porque parecía que era el Espíritu Santo diciéndome, tardo para irse, porque si no, no obra la justicia de Dios. Entonces yo daba vuelta la cabecita y miraba por la ventanita del auto. Y él decía, no, porque qué sé yo, porque que le damos, porque... Para esto yo le había prestado el nebulizador a Tommy, no sé cuántos lo conocen a Tommy, de Tres Lomas, que se limpiara acá, bueno, porque la hermana había estado enferma. Yo se lo había prestado a él, así que tampoco tenía nebulizador. Le mando un mensaje, Tommy, ya si lo necesitas, lo puedes buscar. Sí, me dice, no hay problema, yo te lo llevo, Laura, no te preocupes, cuando vos llegues a tu casa yo te lo llevo. Bueno, llegamos a casa, que estaba Valen solo, ya había cenado, Valen, qué sé yo, y llamamos farmacia y nada, y Gustavo, pero ¿por qué no te dio otra cosa? Que los pediatras son para colmo cobran. Y yo tenía ganas de acotar, tenía razón, pero por dentro mío decía, no obra la justicia de Dios, entonces yo... Vale, ya comiste, nada que ver. Bueno, le digo, bueno, le voy a pedir a Tommy, que ya vine, que me traiga el nebulizador. Me dice, no, ¿para qué se lo va a pedir si no tenemos para hacerle? Bueno, yo se lo pido igual, ya lo tenemos. Bueno, lo llamo, Tommy viene, le mando un mensaje y le digo, me dice, ¿y qué te dijeron? No, me dijeron, le digo, pero bueno, no encontramos budesonide para hacerle la nebulización. Me dice, yo tengo. ¿En serio me estás diciendo?
Sí, dice, me quedó, dice, un poquito más, dice, por la mitad, debo tener más o menos. Dice que me costó, cuando Clarita, dice, se tuvo que hacer, me costó conseguir, pero conseguí, dice, y tengo, dice, no te preocupes que yo te lo llevo. Y yo fui al baño y digo, gracias, obra la justicia de Dios, porque somos tardos para airarnos, porque cuando nosotros nos enojamos no podemos seguir, no podemos discernir por dónde Dios quiere llevarnos para Él glorificarse. Y yo, gracias, porque si yo me hubiera enojado y me hubiera metido en la misma rueda, no le hubiera pedido el nebulizador a Tommy, no solo eso, sino que un montón de cosas. No había en todo Bahía Blanca y hoy se me terminaban las gotitas y me llamé como 20 farmacias. Y llamo a una farmacia, no, me dice mi vecina, ¿conseguí un poquito? ¿Querés que te preste? Gloria a Dios. Sí, ahí fui con el tarrito vacío. Me dice, mira, me dijo la farmacia Framini, la que está ahí en Aguado, que hoy traen a las 10 de la mañana. ¿En serio? Sí, fui, sí, justo recién llegaba a la caja sin abrir con budesonide. Así que Dios obró aún superior a lo que uno podía esperar. Porque nosotros no nos enojamos, no somos prontos para airarnos y puede obrar la justicia de Dios. Pero hay que aprender a refrenarse del enojo, de la ira. Y para la segunda sección, que yo les dije que lo había separado, ¿no? Para dar paso a la segunda parte del versículo 22 en adelante, dice, bueno, obviamente, que para la gloria de Dios, leemos versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Podemos decir que si no somos prácticos con lo anterior, no ponemos en práctica lo anterior, no estamos siendo hacedores de la palabra que predicamos y de la palabra que creemos. Porque hablamos de la palabra de Dios, pero si nosotros no somos prácticos en cuanto a la palabra de Dios, estamos siendo, como dice el titulito de este pasaje, hacedores de la palabra. Simplemente somos habladores, predicadores, como quieran decirlo. Pero si no somos prácticos, no estamos siendo hacedores. Y estos versículos están más que relacionados con un pasaje que ya había explicado Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice, tienen muchísimo que ver, están muy relacionados. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas, 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tiene mucho que ver, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y lo primero que yo saco en este pasaje, ¿no? En la segunda sección de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos, ¿sí? Y habla del espejo. Habla del espejo, habla de la palabra como el espejo. Y los pocos no reconocemos a esto. Dice que si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al hombre que considera su rostro natural en el espejo. Se considera, ¿no? Te mirás en el espejo. Te mirás, ves todo tal cual sos, y cuando te corriste del espejo, te olvidaste lo que viste. Y yo hice algo a propósito y yo me voy a mirar. Y yo veo que hoy, me lo hice a propósito, tengo un tremendo manchón negro en mi ojo. Y yo saludé más que nada, especialmente a las mujeres. Y no sé si alguna no se dio cuenta,
o me vieron y no me quisieron avergonzar y no me corrigieron. Y yo lo hice a propósito, lo iba a hacer más grande, pero no quería salir mal en cámara. Re vanidosa era. Pero yo digo, cuando compara la palabra con un espejo, si hay algo que nosotros tenemos que tener es confianza en la palabra. Es nuestro espejo. Es nuestro espejo. Tenemos que tener la confianza puesta en el espejo. No solo la confianza, sino tenemos que tener en cuenta la actitud, o sea, nuestra acción ante la imagen que vamos a tener ante la imagen, ante el reflejo que este espejo nos devuelve. Y también tenemos que ver, ¿no? y entender, y ver la humildad y la grandeza del reconocimiento, de nuestro propio reconocimiento cuando nos vemos y decir, sí, ese soy yo. Y esto tiene que ver con una actitud de humildad y de grandeza, de reconocernos cuando vemos la imagen, el reflejo que nos devuelve el espejo. La confianza es porque la imagen que devuelve la palabra es fidedigna y verdadera. La palabra de Dios, que es comparada con un espejo, es fidedigna, es fiel y es verdadera. Y la imagen que nos devuelve es la que es. No hay otra. Y es fiel. Es diferente a usted y a mí. Que yo podría verme en el espejo y decir, bueno, sí, no, estoy bien, está todo bien. Acá un poquito. Y tengo una imagen de mí misma. O usted me puede ver y puede notar las falencias y aún agravar la falencia, o puede pasarla por alto o pasar por desapercibido como el manchón de mi ojo. Pero la palabra de Dios no, ni agrava ni lo tiene en menos. La palabra de Dios es fidedigna y verdadera. Por eso es nuestro espejo. Por eso la compara con el espejo, porque lo que hay no es que va a devolver más o menos, va a mostrar las cosas tal cual son. Si a mí la palabra de Dios me dice que yo estoy tibia, estás tibia, no me tengo que enojar. Si la palabra me lo dice, si yo lo leo y lo escucho y Dios me habla, no me enojo ni con el que predica ni con la palabra porque justo caí en ese versículo. Es lo que es. No está mostrando otra cosa, está mostrando la realidad. Por eso la palabra es nuestro espejo. La confianza puesta en la palabra. Después hablaba otro punto acerca de la actitud correcta, ¿sí? Y pues bueno, la actitud correcta es no olvidar el reflejo, ¿sí? Esa es nuestra actitud. No olvidemos lo que nos devolvió el espejo. Es incómodo. Es incómodo. Muchas veces incómodo. Muchas veces que nos digan, mira, me parece que no es así, que es incómodo, sí es incómodo, pero es lo correcto, ¿sí? Es lo correcto. Leí ahí también unas encuestas, dice que la Biblia sigue siendo el libro más comprado de la historia. Y agregaba, pero el menos leído. ¿Por qué? Porque es incómoda. ¿Sí? Porque incomoda, porque muestra quiénes somos de verdad, ¿sí? Y también mencionaba en esa encuesta de que si bien se compra y no está siendo tan leída, por ahí, y hablaba del pueblo cristiano, se suelen tomar libros o capítulos o pasajes o versículos que son más acorde a lo que uno quiere predicar. Y yo pensaba, pero la Biblia no nos fue entregada en algún libro, en pasaje o en versículo. La Biblia nos fue entregada como un todo. ¿Por qué tenemos una preferencia y una selección por ciertos pasajes para predicar, por ciertos pasajes para leer o para escuchar? ¿Sabe por qué? Porque nos incomoda leer el completo de lo que Dios tiene para decirnos. Porque nos va a mostrar y nos va a revelar la verdad de lo que hay en nosotros.
Y luego decía la humildad y la grandeza ante el reflejo de lo que vemos. Y reconocer y decir, sí, soy yo. Soy yo, sí, esto. Ahora que estamos en la cadena de oración y ayuno, antes de orar y de interceder y de clamar, yo me propuse, decía, bueno, Señor, no quiero orar ni con animosidad, ni con intención de decir, hay que hacer esto o tenés que quitar. No, quiero orar examinándome a mí desde la carencia que yo estoy generando en la iglesia. Porque yo soy parte de la iglesia. Y la carencia también es yo. Si yo hago no algo, no hago algo, entonces yo estoy generando una pérdida, una carencia en el cuerpo. La humildad de reconocernos, de decir yo soy, sí, es cierto, es esto, esto y esto. Y me encantó, había una anécdota dentro de otro libro que hablaba de una familia que vivía alejada en una zona montañosa y no tenía trato con la sociedad, vivían muy alejados, entonces no veía mucha gente, salvo una vez al año más o menos cuando llegaban turistas y algunos que otros se animaban a escalar y subían, y ellos tenían y ahí alojaban a la gente. Dice que cuando se iban los turistas, con que ellos no tenían mucho contacto, pero les prestaban el hospedaje, ellos esperaban que se fueran. Cuando se iban los turistas, iban corriendo a la habitación donde había estos turistas a ver que se habían olvidado. Entonces el que lo encontraba era tesoro para él, porque no eran de bajar ni estar en contacto con nadie. Entonces sube primero entra el esposo y revisa a ver si encuentra un espejo. Y nunca habían visto un espejo, nunca habían tenido un espejo. Entonces agarra el espejo y lo mira, le pareció hermoso y dice, mira, no sabía que mi papá se había sacado una foto. Sin reconocer que ese era su rostro. Entonces agarra y lo atesoró, porque era muy lindo, era labrado, lo envolvió, lo llevó, se fijó que no hubiera nadie, lo llevó y lo escondió en su habitación. Y su esposa, que está en todas, y los ve, la esposa, entonces lo vigiló, y cuando se fue, ella fue, agarró el lugar, sacó ese paquete, lo desenvolvió y vio el espejo. Y quedó maravillada y mira, lo da vuelta y mira y dice, ¿con qué esta es la vieja fea con la que me está engañando este? ¿No? Y se queda. Entonces, ninguno de los dos se reconoció. Era otro, no eran ellos, ¿sí? Eran otro. Pero lo cierto, hermano, es que cuando el espejo está enfrente nuestro, el reflejo es el mío, no el del hermano. Y muchas veces solemos decir, ay, si hubiera venido el hermano, que quién le hubiera caído la palabra. Hermano, si usted está en este lugar, la palabra es espejo suyo y mío. No es del hermano que no vino, también. Pero ya Dios le hablará y será espejo de otra forma. Pero si en este momento Dios está poniendo el espejo delante de usted, el reflejo que está allí es el de usted. Lo que usted está viendo es usted, no es el hermano. No es su padre, no es su madre y no es la vieja fea. Es usted y soy yo. Nosotros cuando predicamos o hacemos estudios o aconsejamos lo que sea, ¿no? Hablamos o decimos, y hasta decimos, la palabra primero es para mí. ¿No decimos eso? Porque es cierto, buscamos de Dios. Y sí que buscamos de Dios. Y ayunamos, y oramos, y tratamos de estar sensibles a la voz de Dios. Y Dios nos habla y nos da palabra. Y para compartirla. Es decir, Dios nos puso el espejo y nosotros nos miramos. Por eso decimos que la palabra primero fue para nosotros. Porque Dios puso el espejo y nos vimos y recibimos la palabra y luego la compartimos. Pero ¿qué pasa? ¿Vieron qué dice? Sigue diciendo, oidores olvidadizos. Y luego dice, consideramos nuestro rostro, sí, lo vemos todo tal cual es, pero luego nos vamos y nos olvidamos del reflejo que vimos.
Y muchas veces nos pasa esto. Nos miramos en la palabra, nos reconocemos, y lo reconocemos y lo decimos. Pero luego, dado el estudio, dada la prédica, dada la enseñanza, pasada la administración, pasan 2 o 3 días y actuamos totalmente contrario a lo que predicamos hace 3 días. Digo 3 días como una cosa de grandeza, capaz que pasó media hora o de la puerta para allá y ya la pifiamos mal, nada que ver con lo que habíamos predicado. No seamos oidores olvidadizos, no seamos de las personas que ven su reflejo y salido del frente del espejo se olvidan de lo que Dios nos mostró, del reflejo que nos devolvió, la palabra. Lo único que pido, pastor, es que después no me apedreen más. Era para mí la palabra. Y con relación que yo les dije al pasaje de 2 de Corintios, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Trata de presentar, nos presenta como una carta abierta. Ahora, ¿qué es lo que...? Hoy tenemos muchísimas traducciones de la Biblia, ¿no? Y podemos analizar y ver y decir, bueno, para poder reflejarnos y poder analizarnos. Y había una preguntita cortita en este libro, decía, podemos, ¿sabe que usted, yo, podemos hacer una traducción nueva? Porque el lenguaje va cambiando. Usted, nosotros, cualquiera de nosotros puede crear una traducción nueva, ¿sí? Pueden hacer una traducción nueva de la Biblia, ponerse en esa empresa de crear una traducción nueva de la Biblia, y tal vez me estarían diciendo, ¿qué le contesto? Yo sé que están pensando, ¿sí o no? ¿Es una trampa esto? Están pensando esto, están pensando, ¿qué tengo que responder? ¿Sí o no? No mires para acá. Ahora, podemos decir, pero no tenemos manejo ni del lenguaje, ni de las formas de cómo se hacen las traducciones, ni alcance a los manuscritos originales. Pero saben que sí podemos, y la traducción que nosotros hacemos de la Biblia es la más fidedigna y la mejor traducción que pudiera haber si nos pusiéramos en esa empresa. ¿Saben cómo se llamaría? Traducción de los hacedores. ¡Wow! ¡Qué nombre! Traducción de los hacedores. Ese sería el título de la nueva. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esta traducción se basaría en tratar de presentar nuestras vidas, ¿sí?, como una palabra práctica. Porque Pablo nos dice que somos cartas abiertas, expuestas, leídas. Es decir, nuestra vida tiene que ser la mejor traducción de la palabra de Dios. Mejor que la Reina Valera, mejor que los enamorados de la NBI o la NTV, o bueno, hay 25 millones de versiones. Nuestra vida tiene que ser la mejor traducción de la palabra de Dios. Porque tiene que ser la palabra de los hacedores, es decir, la palabra hecha carne, hecha realidad, la palabra puesta en práctica. Hoy día la gente no lee mucho la Biblia. Casi ni los cristianos a veces les cuesta leer la Biblia, tristemente. No leen mucho la Biblia, pero sí saben que leen nuestras vidas. Sí saben que miran, no miran los pasajes, no miran, pero sí miran nuestras vidas. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de carta soy? ¿Qué dice la Biblia según Lorena? ¿Qué dice esta traducción al mundo? ¿Qué refleja? ¿Qué reflejo doy al mundo? ¿Qué muestro a través de mi traducción de la palabra hecha carne en mí, de la palabra obedecida, de la palabra, como dice, ser hacedores, puesta en práctica?
¿Qué dice esta traducción de Lorena al mundo? No leen la Biblia, pero nos leen a nosotros, nos miran a nosotros. No solo los que no son creyentes, los que son creyentes también, los nuevos, los viejos, nuestros hijos. Copian todo lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos. ¿Cuál es la traducción de nuestra vida, de la Biblia, de la fe, de Cristo? Desde nosotros para los demás. Chan. Que el reflejo que nosotros demos sea el que verdaderamente como hijos de Dios tenemos que reflejar. Y si hoy la palabra nos muestra, o otro día, o mañana, o pasado, o todos los días, en realidad, acomodemos nuestra imagen a lo que el Señor nos está mostrando en ese reflejo y no tratemos de acomodar la palabra a lo que yo quiero que me muestre, que me refleje. Seamos hacedores. Y ser hacedor es esto, es poder amoldarnos y acomodarnos a lo que Dios nos está demandando. En fe, cuando yo digo, creo, Dios es poderoso, Dios me saca de esto, todo, no desesperemos, no entremos en pánico. Y es difícil, pero aprendemos. Que podamos ser el mejor reflejo, la mejor traducción, la mejor carta que el mundo lea y que vean a Cristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo del cielo, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, te complaces en hablarnos, en ministrarnos, en enseñarnos, Señor. Tú, Dios mío, eres el más interesado en que nuestras vidas puedan tomar la forma que tú, Dios mío, desde antes de la fundación del mundo ya habías previsto. Tienes planes con nosotros, tienes sueños con nuestra vida, Señor. Yo lo sé, Padre. Tú quieres, Señor, mimarnos. Tú quieres, Señor, Padre, hacer una obra perfecta, Señor. Dios mío, de la que tú puedas glorificarte cada día, Señor. Padre, te pedimos humildemente en el nombre de Jesús, porque sabemos que somos imperfectos, porque sabemos que te fallamos, que nosotros no somos fieles, que no somos dignos, Señor amado, pero tú sí eres fiel, tú sí eres digno, tú eres poderoso y te pedimos con humildad de corazón, Señor, con todo nuestro ser, humildemente, de verdad, Señor, que tú nos ayudes todos los días de nuestra vida, Señor, a poder, Dios mío, entender, a aprender, Dios mío, a aprender, a ver el reflejo que nos devuelve la palabra y no solamente quedarnos con el reflejo, Dios mío, sino que podamos, Dios bendito, poner todo de nosotros en ti, Padre, para que podamos día a día ser perfeccionados, Señor. Día a día, Dios mío, morir a nosotros mismos, morir a nuestra mundanidad, Señor, morir a nuestra carne, Señor, morir al viejo hombre, Padre, morir a aquellas cosas, Señor, que entristecen tu corazón, Padre, a aquello que nos aleja de ti y nos hace vivir tal vez o en arrogancia o en creernos que somos los sabelotodos, Señor. Padre, ayúdame, Señor, ayúdanos a poder rendirnos sinceramente para que así, Dios, podamos ser verdaderamente hacedores de tu palabra, no solamente predicadores o quienes enseñan o habladores de la palabra, no, Señor, a ser hacedores, que cuando digamos Dios es fiel, confiemos que aunque no veamos las cosas, tú permaneces fiel, porque tú te mueves de maneras extrañas, diferentes a las nuestras, Señor. Padre, que cuando decimos, confío en Dios, tú nos cuidas, tú nos proteges. No nos desesperemos, no nos desanimemos, porque tú lo haces, aún cuando nos toca andar por valles de sombras de muerte. Tú nos proteges. Tú no sueltas nuestras manos, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra.